A continuación, Panorama. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo. En Panorama, hoy para precisar conceptos y ampliar visiones, estamos con Anabel Chacón, maestra universitaria, matemática de profesión, vinculada por lo tanto a los sectores jóvenes de este país y ha trabajado en asuntos comunitarios, y con ella queremos conversar sobre algunos temas. En primer lugar, y al darle la bienvenida, queremos saber qué está pasando en el país, en donde observamos un clima de escepticismo, de desconcierto, en donde los partidos políticos parece que han perdido el rumbo, ya no conciertan atención, es decir, la gente está buscando otros cauces y ahí es cuando surgen otras formas de organización. Entonces, bienvenida, quisiéramos saber cuál es la visión desde las aulas universitarias. Bueno, gracias Edgar por tan gentil invitación. Lo primero que quisiera decir es que yo pienso que en el Ecuador hay una clara decepción por lo que ha pasado en política. Y esto no viene desde ahora, sino viene desde antes, porque caso contrario no se hubiera producido el fenómeno de la década anterior si no hubiese habido esa decepción política de la ciudadanía. Ahora creo que eso se ha acentuado por la razón de que teniendo toda la oportunidad para haber habido cambios fundamentales, no se hicieron. Entonces eso hace que la ciudadanía como tal se aleje mucho más de lo que es partidario, lo que es partidista. Dentro de las aulas universitarias, pues para mí ha sido muy grato poder conversar con algunos estudiantes extracurricularmente y saber que ellos también sienten esta decepción. Aunque ellos, la mayoría de los jóvenes, han vivido su parte de su niñez y de su juventud en la década de un solo gobierno, de un solo partido, sin embargo, ellos también se sienten decepcionados de eso. ¿Y esa decepción cómo la podríamos describir? ¿Cómo se caracteriza esta decepción de los jóvenes y de la ciudadanía en general? Bueno, se caracteriza por el escepticismo que hay, ¿no? No se cree en los partidos políticos y se ha perdido un liderazgo de parte de ellos, ¿no? Que deberían ser quienes de alguna forma tomen un protagonismo frente a la situación que hay. Bueno, entonces ahora tendríamos que mirar desde otra óptica el problema, cómo recuperar la confianza ciudadana, la de los jóvenes, para que piensen en el futuro del país. ¿Qué debemos hacer desde las aulas universitarias y desde los sectores sociales? Bueno, yo creo que justamente por esta situación es lo que han surgido muchas organizaciones sociales con un espíritu cívico más que político, y creo que desde los hogares y las aulas, por supuesto, los maestros complementamos la educación de la familia, debemos tomar un rol protagónico en el sentido de que no podemos ser indiferentes a la situación política. Usted como líder comunitaria de las mujeres ha venido impulsando la creación de algunos movimientos. ¿Cuáles son estos movimientos y qué es lo que están haciendo? Bueno, yo pertenezco a un grupo que se llama Ciudadanos por la Democracia. Precisamente es un grupo apartidista, que simplemente nos hemos fijado como valores, como tendencias, todo lo que es cívico y lo que es ético, que consideramos que se ha perdido. Entonces nos hemos organizado precisamente
conociéndonos en la calle, en las protestas, viendo los rostros que se nos hacían familiares, que siempre estamos presentes dentro del activismo político, de la calle, de la protesta, de el querer llegar con un mensaje, nos hemos identificado. Espacios que no los han ocupado los partidos políticos y que deberían haberlo hecho. Y esta caracterización de movimiento cívico, pero no partidista, ¿qué implicaciones tiene y qué acogida podría tener en la ciudadanía? Bueno, en particular nosotros como ciudadanos, como la democracia, consideramos que era un deber fundamental apoyar a la Comisión Nacional Anticorrupción e hicimos el homenaje a nombre de todo el país. Si bien fuimos un grupo lo que organizamos ese evento, pero creo que todo el Ecuador estaba clamando eso, un apoyo, un reconocimiento a la labor, que incluso sabemos que de muchos casos que no solamente ellos, sino mucha gente ha sido criminalizada por denunciar. Entonces nosotros como sociedad civil pensamos que eso no está bien. Y eso es lo que deberíamos hacer, ¿no? Deberíamos tener una sensibilidad para poder reconocer los problemas que existen. Sin duda una tarea muy encomiable el reconocer el trabajo que ha venido desarrollando la Comisión Nacional Anticorrupción, que injustificadamente se judicializó sus acciones y quería llevárselos a la cárcel a sus miembros, cosa inaudita, y realmente esta es una tarea encomiable. ¿Qué otras acciones está desarrollando Ciudadanos por la Democracia? Bueno, nosotros en primer lugar siempre estamos activos en la calle, apoyando todas las causas justas. En segundo lugar, tenemos pendiente un acto, un evento que es también necesario reconocer, que es a los periodistas que han sido perseguidos. La libertad de expresión es un derecho fundamental, un derecho humano fundamental, que quizás ahora no lo estamos valorando en la medida que se debería, porque las cosas se han calmado un poco, se ha cambiado la tónica, pero eso no quiere decir que estemos en plenitud de nuestros derechos. Sin duda alguna, la libertad de expresión es un derecho esencial para la vida democrática y para la convivencia civilizada. Sin libertad de expresión no hay democracia, y en esto sin duda es una tarea importante en la que debemos continuar trabajando. ¿Y qué acciones complementarias tienen previsto para defender y para promover la importancia que tiene la libertad de expresión? Bueno, en primer lugar, el evento es de un reconocimiento a los periodistas que va a ser el 12 de diciembre en el Auditorio de las Cámaras. De la Cámara de Comercio de Quito. De la Cámara de Comercio de Quito, sí, el 12 de diciembre, que coincide con unos días anteriores de la celebración de las Naciones Unidas de la Proclamación de los Derechos Humanos. Paralelo a eso, que es un evento en donde se va a confluir todo miembro de la sociedad, tanto políticos, no solamente los periodistas, la familia, sino también representantes de la iglesia, representantes del cuerpo diplomático, representantes de los militares, representantes de los profesionales. Aspiramos que toda la sociedad sea identificada. Pero en ese evento nosotros tenemos planificado y estamos en conversación con la Alcaldía de Quito, específicamente con el señor vicealcalde, para tener un proyecto que proclame la libertad de expresión dentro de un monumento que vaya a la sociedad y que sea en Quito toda la comunidad la que participe, así sea donando una pequeña llave, donando algo metálico para la fundición de este monumento, y tendrá la participación de las universidades, por supuesto del Colegio de Arquitectos. Es decir, que es un proyecto que lo estamos planificando por la necesidad de que todos los integrantes de la sociedad nos expresemos y reconozcamos la necesidad de la expresión. Es decir, que en este nuevo acto organizado por Ciudadanos por la Democracia podemos distinguir dos actividades diferentes. El homenaje, merecido por cierto, a los periodistas y a los medios de comunicación que fueron perseguidos durante la última década, y la otra, promover la construcción de este monumento que perennice
el valor de la libertad de expresión, invitando a la participación ciudadana. Exactamente, porque el monumento va a estar ubicado en algún sitio específico de la ciudad, va a haber un concurso, va a haber una planificación. Lo que queremos es precisamente difundir la idea de que este derecho es fundamental para la democracia. Y por supuesto queremos que participen los jóvenes en el mercadeo, con la música, con el proyecto de arte, con el proyecto de la construcción y también la sociedad. La sociedad que tenga un aporte, vamos a ubicar urnas en diferentes sitios porque tiene que ser construido desde las voces del pueblo. Excelente, me parece una muy buena iniciativa que tendrá que trabajarse y tendrá que promoverse la participación ciudadana. Es decir, lo que ustedes pretenden conseguir es que la ciudadanía entienda el significado, el valor de la libertad de expresión y que haga suyo el proyecto. Exactamente, queremos generar una dinámica y una discusión alrededor de esto, que se hable de lo que se está haciendo, porque solamente así vamos a crear una conciencia. Muchas veces nosotros pensamos que las cosas ya están dadas por garantía, y eso no es así. A los derechos hay que defenderlos, hay que inculcarlos y hay que fomentarlos. Es que deberíamos entender entonces que la libertad de expresión no es solo un derecho de los medios de comunicación o de los periodistas, sino que es un derecho de todos los ciudadanos. Y creo que en esto es lo que hay que trabajar, porque a veces no se entiende cuál es el verdadero significado y la importancia que tiene la libertad de expresión. Exactamente, solamente también cuando nosotros seamos capaces de reconocer el valor de este derecho, seremos también capaces de reconocer que podemos ser diferentes, que tenemos la libertad de discernir y que eso no tiene por qué confrontarnos como hermanos. Y va a crear otro tipo de valores, como es el respeto, la tolerancia, la aceptación del otro. Y esos valores que están también intrínsecos en la libertad de expresión nos va a unir más como pueblo, porque hay que reconocer que durante esta década nos hemos dividido, solamente por el hecho de pensar diferente y expresar diferente, e incluso nos hemos autocensurado de nuestros pensamientos, de nuestra expresión, porque se ha vivido en una época de miedo. Bueno, es realmente preocupante esto que usted acaba de calificar como autocensura. ¿Qué hacer sobre todo entre los jóvenes y las mujeres para romper esta autocensura y promover la participación en las cosas que son de interés común? Bueno, es algo muy difícil, ¿no? Es algo muy difícil porque en realidad yo creo que los gobiernos nos crean referentes imaginarios y nos dan mensajes subliminales que repercuten en la sociedad. Entonces, si hemos vivido una década de autoritarismo, de acusaciones, de manipulaciones, pues, de abusos, de corrupción, todo eso nos ha creado un referente imaginario de miedo. Y con el miedo la persona tiende a autocensurarse. Entonces, es difícil romper eso, pero precisamente porque nosotros queremos crear una dinámica al respecto, de que esto se acabe, de que es nuestro derecho el poder expresarnos, es lo que queremos realizar este proyecto. Cuando hablamos de derechos entre las mujeres, ¿cómo estamos avanzando? Ciertamente ya hay nuevos espacios en donde se reconoce la igualdad, pero también hay otros en donde la mujer sigue siendo relegada. ¿Cómo están entendiendo las mujeres la importancia que tiene recuperar sus derechos ciudadanos? Bueno, yo lo veo desde un punto de vista académico. El hecho de que nos mencionen no significa que nos reconozcan, porque ahora se usa mucho el femenino y el masculino como tratar de reivindicar a la mujer en una posición social de reconocimiento. Pero yo creo que eso, aparte de ser retórico, no ha pasado. No ha pasado, porque realmente yo como profesora universitaria, para sentirme representada por ciertos personajes políticos femeninos, no me siento. Preferiría que me represente un hombre. ¿Por qué? Porque cuando una mujer está en una situación de una posición política y no defiende a su género, ni hace que sea respetado, más bien lo que provoca es el efecto contrario, de legitimizar el poder autoritario del hombre.
Entonces yo creo que en este sentido no hemos avanzado en el espacio político oficial. Pero yo creo que en el espacio, en cambio, cívico, de las calles, de los movimientos, la participación de la mujer ha sido muy grande y ha sido protagónica, porque realmente se ha visto, yo podría decir que hasta en un porcentaje mayoritario, la presencia de la mujer en las calles. Esto es verdad, y este reconocimiento debe ir más allá de identificar con femenino o masculino, pero sí creo que debemos reconocer, porque por ejemplo en los organismos públicos cada vez hay una mayor representación femenina. Vemos en la Asamblea Nacional, en los consejos municipales, ya hay mayor presencia de mujeres que tienen autónomamente la capacidad de decidir, y esto yo creo que debemos reconocer, pero faltan muchas cosas. ¿Qué es lo que deberíamos hacer complementariamente? Bueno, yo creo que deberíamos romper los estereotipos machistas y feministas que hay, porque realmente por el aspecto de la Constitución, el aspecto jurídico, las mujeres debemos tener igual porcentaje de representatividad que los hombres. Sí, se cumple eso porque la ley obliga, pero ¿de qué me sirve tener el 50% de mujeres y el 50% de hombres si ese 50% de mujeres va y vota sin ningún tipo de reflexión ni análisis? Entonces, en realidad, como es lo que pasa en lo político, en lo jurídico es lo que pasa con el idioma. ¿De qué sirve que nos mencionen si no somos reconocidas, ni nos dan esa capacidad, ni nosotras como mujeres la tomamos de autorreflexionar y de decidir por nosotras mismas? A ver, en esto podremos discutir un poco, porque sin duda alguna, y también en mi experiencia universitaria, he visto que, por ejemplo, en algunas carreras hay un predominio de las mujeres, y las mujeres son la voz cantante, son quienes han logrado tener el liderazgo de sus cursos, de sus facultades, ¿no? Y cada vez, bueno, esto es bueno porque la preparación de la mujer le permite adquirir la suficiencia necesaria para participar de manera efectiva en la sociedad. Sí, indudablemente ha habido avances, eso no hay cómo dejar de reconocerlo, pero que nos falta muchísimo más, nos falta, porque hay otro aspecto. Quizás estamos hablando aquí de lo político, de lo profesional, pero hay el aspecto diario. En el aspecto cotidiano, que es en cambio lo que ha pasado, los feminicidios han aumentado. Así es. Entonces, no se puede hablar de la situación de la mujer desde el punto de vista político, desde el punto de vista profesional, empresarial, de salario. Sí, en la vida diaria el maltrato sigue, el abuso sigue. Para mí incluso el abuso que existe respecto a los niños debería ser considerado como una forma de maltrato a la mujer, porque es una forma de herir y como madre, como mujer, lo que más nos duele es lo que pasa con nuestros hijos. No, sin duda alguna en la vida cotidiana sí creo que hay que cambiar muchas visiones, muchas concepciones. Hay un machismo recalcitrante, difícil de romper. ¿Qué tareas podríamos acometer desde los medios de comunicación para ayudar a que se cambie esa visión que hay respecto de la mujer? Bueno, yo creo que ahora las campañas ayudan muchísimo, es una forma de educar. Para mi forma de ver, en vez de dar tanta propaganda que tienen las instituciones públicas, como por ejemplo el IES, la judicatura, que tienen propagandas públicas de lo que están haciendo cuando es su obligación, ese dinero debería invertirse en campañas de educación, en campañas de valores. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos publicidad, no necesitamos ver personajes que están haciendo lo que es su trabajo, sino necesitamos que la gente sea más educada y sobre todo que las mujeres sepamos nuestros propios derechos. Bueno, hay una excelente iniciativa de la matemática Anabel Chacón de la publicidad o la propaganda de los sectores públicos debería ser utilizada de una manera distinta, no para promover las acciones, sino para emprender en actividades de carácter educativo y cultural que recupere y que promocione valores importantes como es el respeto y los derechos de la mujer.
Sí, Exactamente. esta me parece que es una buena iniciativa en la que habría que trabajar en este orden. Ciudadanos por la Democracia podría también empezar. ¿Qué iniciativas hay al respecto? Bueno, nosotros somos un grupo joven porque en realidad nacimos a partir de las últimas elecciones en el mes de abril de este año, pero sí tenemos la perspectiva de fomentar este tipo de acciones y sí queremos a futuro presentar proyectos que preserven los valores. Y obviamente el valor de la mujer en la sociedad no está reconocido. Sin duda. Y eso, las mujeres todavía somos una parte vulnerable de la sociedad y no se trata de victimizarnos, sino se trata de reconocernos como un ente de sujeto de deberes y derechos iguales que los hombres. Al iniciar este agradable diálogo, usted nos señalaba que existe una autocensura y que esa autocensura responde al miedo, al temor ciudadano que hay. ¿Ese temor también caracteriza o condiciona la participación de los jóvenes en la vida política del país? Por supuesto. Por supuesto, no podemos reconocer casos drásticos que se dieron en la década pasada, en la que jóvenes que protestaban fueron encarcelados, fueron cambiados de colegios, fueron censurados. Eso los jóvenes lo ven y tienen miedo. Entonces es algo muy grande que afecta. El miedo es un mal amigo, ¿no? Es un mal amigo para todo el mundo. ¿Por qué? Porque nos hace tomar decisiones equivocadas. No, bueno, sin duda este fue un hecho absolutamente censurable, el que los jóvenes por reclamar, por expresar sus derechos, fueron criminalizados y se los sancionó convirtiéndolos en los mitimaes del siglo XXI, cambiándoles de colegio, es decir, prescribiendo sus derechos a la educación. Esto realmente fue inaceptable, pero ¿por qué los jóvenes no han reaccionado frente a hechos tan evidentes, tan dolorosos y tan complicados como esto de impedirles que continúe la educación? Mire, yo creo que eso, la respuesta es porque toda la sociedad ecuatoriana ha estado así. No es un hecho solo de los jóvenes. Desgraciadamente nosotros estábamos acostumbrados a que los jóvenes den la cara, pero yo creo que hasta los adultos hemos sentido ese miedo y por eso ha habido esta autocensura de la cual yo he estado hablando, ¿no? Yo creo que es importante dar esos espacios, pero también hay que reconocer que ahora sí esos espacios sí se están dando, pero tampoco las cosas es que han cambiado respecto a las políticas fundamentales de la década anterior. Bueno, no están cambiando las políticas, no están cambiando los planes de acción, pero sí hay un resquicio que impide o que concedería cierta libertad para que los jóvenes puedan actuar. Desde la vida universitaria, ¿cómo se está motivando a eso, a esas acciones, a esa participación? Bueno, quizás aquí hay que hacer una diferencia entre lo que es privado y lo que es público, ¿no? En lo privado, pues los jóvenes siempre sienten más libertad de expresarse, pero en lo público hay que ver que también en la década anterior se llegó a controlar las autoridades, los profesores. Estamos viendo muchos escándalos respecto a abusos sexuales en el sector público, muy lamentables por cierto, que nos indican que ha habido una injerencia directa en la educación. Aparte de eso, que se deshizo lo que es la UNE, independientemente de los problemas buenos o malos que hayan habido, pero es un ejemplo que se creó la red de maestros como un ente paralelo que fue de control que beneficie al gobierno. Entonces, este control a la educación se lo ha dado en todo ámbito. Entonces, difícilmente en una educación controlada que no permite la libertad se puede hablar de un panorama diferente para los jóvenes y niños. Es decir, deberíamos entender que la incidencia del Estado, las acciones emprendidas por el gobierno en favor de la educación no estuvieron orientadas precisamente a mejorar la calidad de la educación, sino al control de la educación, creando entes paralelos e imponiendo condiciones que impedían el que los estudiantes puedan participar en el proceso educativo.
Exactamente. Y eso que pasó con los maestros también pasó en las federaciones de estudiantes. Entonces, no había un ámbito de un movimiento libre para que los estudiantes puedan realmente sentir que ellos pueden participar. Mire que se usa aquí una figura muy drástica. Hay lo que es el terrorista. Se le declara terrorista a alguien que protesta. Tenemos el caso del señor San Pedro en Guayaquil, que fue enjuiciado por llevar un monigote y era declarado terrorista y que llevaba armas químicas, aunque después se fueron cambiando los argumentos. Pero esa palabra terrorista es una palabra supremamente tétrica y demasiado dura para juzgar. Yo no justifico que un muchacho lance piedras o destruya algo, pero sí justifico que el muchacho, un joven, una señorita, un joven estudiante tenga la capacidad de salir y protestar. Y que por eso se le califique de terrorista, es algo, me parece, demasiado drástico. Yo no sé de leyes, pero el sentido común me dice que no puedo juzgar como terrorista a alguien que pone una bomba en un país y hace explotar a cuánta gente, que a un muchacho que sale a protestar y lanza una piedra. Creo que hay dimensiones que se han sobrepasado. Hay que diferenciar, no se puede juzgar bajo la misma óptica y de la misma manera todas las cosas. Para concluir, ingeniera, quisiera que nos recuerde el acto de Ciudadanos por la Democracia para el 12 de diciembre. Sí, yo quisiera invitar a todos a que nos acompañen, Ciudadanos por la Democracia, que estamos invitando para el 12 de diciembre en el Auditorio de las Cámaras a las 6 de la tarde. Es el homenaje de reconocimiento que la sociedad civil hace a los periodistas perseguidos. Y es el lanzamiento del proyecto de la libertad de expresión a la cual todos nos debemos y a la cual debemos defender y por lo cual debemos luchar para que nuestra democracia esté garantizada. Agradecemos a Anabel Chacón por sus opiniones, por sus comentarios, por la invitación que nos hace para este acto de homenaje del 12 de diciembre a las 6 de la tarde en el auditorio de la Cámara de Comercio de Quito. Muchísimas gracias. Gracias, Edgar, por la invitación. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Panorama, Política Interna y Asuntos Internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del Dr. Edgar Jaramillo.